¿Por qué es importante ser agradecido? Y no solamente con las personas, ¿no? Porque a veces alguien nos ha hecho un favor, a veces alguien nos ha dado la mano, nos ha ayudado en un momento de necesidad y evidentemente podemos ser agradecidos con las personas, pero ¿por qué es importante ser agradecido con Dios? Antes de ir a la palabra vamos a orar, así que ahí donde se encuentra, oremos. Bendito Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por darnos este tiempo de poder meditar, reflexionar en tu santísima palabra. Permítenos, Señor, entenderla y aplicarla en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La gratitud. Vamos a comenzar el estudio de hoy en el libro de Colosenses, capítulo 3. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice de esta manera: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ¿qué cosa? Sed agradecidos. Sed agradecidos. O sea, esto tiene, hermanos, un carácter imperativo. Sean agradecidos. Fíjese, hermano, es voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos. No simplemente recibir la bendición, recibir el favor de Dios, sino ser agradecidos. Y si hay algo, hermanos, que marca la diferencia en un creyente para tener una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de bendiciones del Señor, es precisamente la gratitud. Es decir, tener un corazón lleno de agradecimiento al Señor. Ahora, la gratitud, hermanos, como vamos a ver enseguida en la palabra, la gratitud nos permite continuar recibiendo los favores y las misericordias de Dios en nuestra vida. Y por el otro lado está la ingratitud. La ingratitud se convierte en un obstáculo para recibir bendiciones del Señor. El Señor tiene bendiciones para nuestra vida, pero si somos ingratos, el Señor pone un obstáculo. Y eso es lógico, ¿no? O sea, cuando usted hace un favor a alguien, cuando usted le ayudó a alguien y esa persona ni siquiera le dijo gracias, y pasa, ¿verdad? Pasan estas cosas. Esa persona ni siquiera te da gracias. Humanamente, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Nunca más lo ayudo a este. Nunca más lo ayudo a este porque es un ingrato o es una ingrata. No le ayudo más. Claro, no tenemos la buena voluntad de volverle a ayudar. ¿Por qué? Porque es ingrato. Resulta que nosotros, si somos agradecidos al Señor, el Señor va a seguir bendiciéndonos, va a continuar bendiciéndonos. Pero al que es ingrato, lo más probable es que no tenga bendición del Señor. Vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de la gratitud. ¿Sabe? El Señor no es indiferente a la ingratitud. Cuando alguien no sabe ser agradecido con Dios, nuestro Creador, Dios no es que lo pasa por alto, Él lo toma en cuenta. Él espera, por lo tanto, que todos nosotros tengamos un corazón agradecido por sus favores en nuestra vida. Hay una historia muy interesante en la Biblia. Vamos a ir allá a Lucas capítulo 17. Hay una historia bien interesante ahí. Lucas capítulo 17, versículos
12 al 18. Vamos a leer desde el 11 hasta el 18. Hasta el 19, perdón. Lucas 17, del 11 al 19, dice de esta manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra, hermanos, tal vez algunos conocen esta enfermedad de la lepra. Antiguamente era una enfermedad incurable, ¿sí? Es un problema de la piel, ¿sí? Donde básicamente lo que ocurre es que la piel se pudre, empieza a podrirse. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en la época de Jesús? A todas las personas que tenían lepra los enviaban a las ciudades de leprosos, o sea, eran excluidos de la sociedad, porque como es una enfermedad, se dice, contagiosa, entonces si alguien tenía lepra, lo tenían que llevar a una ciudad donde habitaban puros leprosos, ¿sí? Era una enfermedad que no se podía curar. El que enfermaba de lepra tenía que esperar simplemente a morir. Muy bien. Versículo 12. Le salieron a Jesús al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Era una costumbre en aquellas épocas, el sacerdote hacía las veces de médico. Entonces, cuando alguien estaba enfermo, lo normal era ir donde el sacerdote para que el sacerdote lo examine y defina si era lepra efectivamente, o a lo mejor era alguna otra enfermedad o otro malestar. Lo normal era ir donde el sacerdote. Si el sacerdote decía, examinando al paciente, decía, esto es lepra, inmediatamente ordenaba que se lo lleven a esa persona a la ciudad de los leprosos. O sea, que se lo excluya de la sociedad. Entonces, Jesús, siguiendo la costumbre de aquella época, le dice a los 10 leprosos: vayan y muéstrense al sacerdote. O sea, que el sacerdote le haga el diagnóstico, si vale el término. Muy bien. Versículo 14. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué cosa impresionante, hermanos. No olvidemos que estamos hablando de una enfermedad para aquella época incurable. Era una enfermedad terrible, incurable. Y cuando ellos están yendo a mostrarse al sacerdote, dice que ellos milagrosamente fueron curados, fueron limpiados de esa enfermedad. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, gritando seguramente este hombre: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue sanado de esta enfermedad. Versículo 16. Y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Mire lo interesante de la historia. Los samaritanos no eran del pueblo de Dios, no eran de los judíos, era un pueblo pagano. Pero este hombre que se vuelve y se arrodilla ante Jesús para darle gracias, resulta que no era, digamos, si hablamos en términos de nosotros, no era cristiano. El hombre no era cristiano, pero vuelve y le agradece al Señor por haber sido sanado de esta terrible enfermedad. Versículo 17. Respondiendo Jesús le dijo: ¿acaso no son 10
los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Se da cuenta, mi hermano? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, hermano, no dice tu fe te ha sanado, te dice tu fe te ha salvado. Eso tiene una connotación espiritual. Cuando una persona recibe un milagro, como en este caso, no solamente Dios está obrando en el cuerpo físico, sino en la parte espiritual. Lógico, pues, hermano. O sea, si yo tengo una enfermedad incurable y de la nada, pues, soy sanado milagrosamente, pues, oiga, algo tiene que pasar en mi corazón. Algo tiene que pasar en mi mente, en mi espíritu, en mi alma. Algo tiene que pasar. Pero lo curioso, hermanos, de la historia es que Jesús el Señor dice: ¿y los otros 9? ¿Acaso no fueron 10 los que fueron sanados? Mire lo que dice ahí en el versículo 17. Respondiendo Jesús: ¿acaso no son 10 personas las que fueron sanadas? ¿Y los otros 9 dónde están? Dios, mis hermanos, no es indiferente a la ingratitud. Dios no es indiferente al ingrato, a la ingrata. ¿Por qué? Porque el que es ingrato implica, hermano, que en su ser no ha pasado absolutamente nada. Y eso es lo que había ocurrido con los otros 9. Oye, acaban de ser sanados de una enfermedad tan grave, tan terrible, una enfermedad mortal. Y no fueron capaces de volver al Señor y decir: gracias, Señor, por esto. Gracias. Lo llamativo de la historia, además de la ingratitud de esos 9, es que aquel que vuelve a darle gracias a Dios es alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. O sea, no era un cristiano. No era alguien que leía la Biblia. No era alguien que leía la Biblia. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta del impacto espiritual que tiene la obra, el favor de Dios en su vida. Por eso es que Jesús en el versículo 19 le dice: levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. El Señor no solo le sanó el cuerpo físico a este hombre, sino que le sanó su alma. Tu fe te ha salvado. Empieza a creer en el poder del Señor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros seamos agradecidos, porque el Señor no es indiferente a la ingratitud. Si alguien recibe un favor del Señor, debe ser agradecido con Él. Cuando venimos a la iglesia, hace un momento yo les pregunté cuántos estábamos agradecidos por estar aquí. La gratitud, mi hermano, tiene que ser el primer motivo por el cual usted se congrega y adora al Señor. El primer motivo. El motivo de ir a la iglesia no debe ser, voy a ir a cantar, a escuchar la música bonita que cantan en la iglesia. No está mal, pero no debe ser nuestro primer motivo. O voy a ir a ver a los hermanos. Está bien, es bonito motivo, pero no debe ser el principal motivo. ¿Cuál debe ser el principal motivo de asistir a la iglesia, por lo tanto? Agradecer al Señor. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 100. Libro de Salmos, capítulo 100. Que justamente ahora fue la lectura del día de hoy. Salmos, capítulo 100. Vamos a leer desde el versículo
1 hasta el 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cuando venimos a la iglesia, cantamos al Señor, claro que sí. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dice, si venís a la iglesia, ponete contento. Estás feliz porque estás en la casa del Señor. Versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fíjese que aquí ya está haciendo un hincapié muy fuerte de reconocer al Señor que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, aquí viene lo importante, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Amén, hermano. Cuando usted viene el día domingo a la iglesia, dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. El primer motivo, hermano, de que usted asiste a la iglesia, que usted se despertó vivo el día de hoy, de que usted tiene aliento de vida, hermano, el primer motivo es darle gracias al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. La gratitud tiene que ser la principal motivación de asistir a la iglesia. Yo estoy agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Para empezar, porque estoy vivo. Agradecer al Señor por mi familia, por mi esposa, por mi esposo. Agradecer al Señor porque mis hijos están buenos, están sanos. Agradecer al Señor porque esta semana Dios me ha dado un trabajo, me ha dado un sustento, algo con lo que yo puedo valerme y sustentar a mi familia. Y así, hermanos, si seguimos enumerando cuántas cosas, hermanos, el Señor hace por nosotros. Su bendición está permanentemente con nosotros. Pero muchas veces no sabemos agradecer. A veces pensamos que es por nuestra propia fuerza, o por nuestro propio intelecto que tenemos lo que tenemos, o que somos lo que somos. Y no nos damos cuenta, hermano, que nuestra vida se acaba en un abrir y cerrar de ojos. No nos damos cuenta, hermano, que lo que somos y lo que tenemos se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vida puede cambiar radicalmente, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Estos días hemos visto una noticia muy impactante. Quizás algunos han visto esta avioneta que estaba volando por el Beni y se cayó. 5 personas. Los han rescatado después de 2 días. Los 5 sobrevivieron. En este momento, hermanos, yo creo que no debe haber persona más cristiana que esos 5. No debe haber persona más cristiana que esos 5, porque según los testimonios, habían hasta caimanes, habían víboras, había todo, y donde ellos estaban en un lugar que es un bajío, ¿no? Lleno de agua, lleno de maleza, y todos los bichos ahí nadando. O sea, en este momento, hermano, no hay más cristiano que esos 5 que han sobrevivido, ¿sí? ¿Y sabe qué? Y está bien. Y está bien porque a veces, hermano, Dios permite situaciones en nuestra vida y nos da la salida, nos muestra por dónde vamos a obtener la salida a ese problema o a esa situación. Pero ahí, hermano, es donde nosotros debemos mostrar gratitud a Él.
Por eso dice, entren por sus puertas con acción de gracias en el versículo 4. Si usted viene a la iglesia, mi hermano, tiene que ser con un corazón agradecido. Deje ya de lado cualquier orgullo, deje de lado cualquier vanidad, hermano, y sea agradecido al Señor. Esas 5 personas que subieron a esa avioneta ese día, no se imaginaban lo que les iba a esperar. Y se da cuenta cuánto puede cambiar su vida en un segundo, en un minuto, hermano. Hoy estamos, mañana puede ser que no estemos. Nuestra vida puede cambiar radicalmente. Por lo tanto, debemos ser agradecidos todos los días con nuestro Dios. Para los cristianos, hermano, la gratitud no es opcional. La gratitud es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, porque cuando uno es agradecido, mi hermano, uno está mostrando humildad. Uno muestra humildad. Cuando alguien te hace un favor o cuando vos hiciste un favor a alguien y esa persona viene y te dice gracias. ¿Qué mensaje te está dando esa persona? Esa persona está mostrando una actitud humilde ante vos que le has hecho el favor o le has ayudado. Asimismo es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos, que nosotros seamos agradecidos en todo con Él. Vamos al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, Nuevo Testamento. Libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Cinco 18 de Primera Tesalonicenses. Dice ahí, dad gracias, ¿en qué cosa? Por los alimentos. Dad gracias por la salud. No, dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Marque, hermano, en su Biblia ese versículo. Si tiene un resaltador, márquelo ahí. Dice que esta es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Da gracias a Dios por todo, todo. Y cuando dice todo, hermano, es pues todo. ¿Sabe qué? Hasta lo malo. ¿Cómo? Va a decir usted, no, pero pastor, ¿cómo vamos a dar gracias por lo malo que nos pasa? Pues la Biblia dice que para los que le aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien, aún lo malo. Aún lo malo. Como les comenté hace un momento, de estas 5 personas, esa avioneta que se cayó, han sobrevivido. ¿Les ha pasado algo malo a esas 5 personas? Sí, sí les ha pasado algo malo. Pero eso malo que les ha pasado ha traído bendición a sus vidas. ¿Por qué? Porque ahorita no hay persona más cristiana que esos 5. ¿Se dan cuenta? Porque es un milagro de Dios. Los rescatistas que han ido a recoger a esas personas dicen, esto es un milagro de Dios. Esto, ¿cómo han sobrevivido? Ahí se habían caimanes, cocodrilos, víboras, todo había ahí. Y se han quedado encerrados 2 días. A punta de chivé, ¿no? Dice que solamente tenían chivé y estaban comiendo chivé porque no había más. Es un milagro de Dios. Entonces fíjese, hermano, como una mala situación, Dios lo convierte en algo bueno. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, deberíamos agradecer aún por las cosas malas que nos pasan. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermano, si usted no es agradecido, usted no está obedeciendo la voluntad de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia,
Nuestro corazón tiene que estar lleno de gratitud. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mi casa, por mi trabajo. Gracias porque estamos sanos. Hay mucho por qué agradecer. Y a veces los creyentes somos ingratos. El agradecimiento, hermano, viene a nuestro corazón por convicción de la bondad de Dios. Estamos convencidos de que Dios es bueno. Por eso le agradecemos. Mire lo que dice Salmo 136. Vamos allá, Antiguo Testamento, Salmo 136, versículo 1. Salmo 136, versículo 1, dice de esta manera: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso, hermano, es que somos agradecidos, porque estamos convencidos de que el Señor es bueno. A pesar de que en el mundo hay mucha maldad, a pesar de que pasan cosas malas a nuestro alrededor, nunca pensemos o creamos que Dios no es bueno. El Señor es bueno, es nuestro Padre y es nuestro Creador, y por eso tenemos que ser agradecidos también por su bondad. Por esa bondad, hermanos, estamos seguros nosotros que todo lo que nos pasa nos va a ayudar para bien. Todo lo que nos pasa nos va a ayudar a bien. Y yo te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿hay algo malo que haya pasado en tu vida recientemente? ¿Alguna mala situación te ha pasado recientemente? Créame, mi hermano, que te va a ayudar para bien. Algo Dios quiere que vos aprendas de esa mala situación que te está tocando pasar. Dios quiere convertir lo malo en algo bueno y positivo para tu vida, pero vos lo tienes que creer. Tenemos que creerlo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos allá. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, escuche esto, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente, mi hermano, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene la capacidad, hermano, de transformar aquello malo que te ha pasado en algo bueno. Algo Dios quiere mostrarte, algo Dios quiere enseñarte. Cuando vemos malas situaciones, hermano, a veces la enfermedad de un hijo, a veces el accidente de un familiar, a veces la muerte de un ser querido. Hermano, tantas cosas malas o cosas desgraciadas que nos pasan. Y solamente le vemos lo malo y empezamos a veces la gente, incluso los cristianos, a veces empiezan a reprocharle a Dios y decir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó esto a mi familiar, a mi ser querido? Y no entendemos, hermano, que la mirada del Señor va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. De todos estos que iban en esta avioneta, hermano, que se ha caído, a lo mejor alguno ni era creyente, no lo sabemos. Capaz alguno de los que se han accidentado ni era creyente. Pero hermano, Dios permite malas situaciones en nuestras vidas muchas veces para hacernos reaccionar.
Una vez escuché a un predicador decir esta frase y a mí se me quedó bastante. Decía, es que de a buenas muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios. Ah, mire qué interesante, ¿no? Es que de a buenas no escuchamos al Señor. Claro, alguien te invitaba a leer la Biblia, te invitaba a venir a la iglesia, te invitaba a actividad cristiana. No tengo tiempo, no estoy interesado, la religión, ¿no? Y empieza a reducir a tema de religión. Y este predicador decía, es que de a buenas muchas veces no queremos escuchar. Pero cuando te pasa alguna desgracia, cuando te pasa alguna mala situación, ahí hasta el más incrédulo, ¿qué hace? Señor, hasta el más incrédulo, hermano, busca o vuelca su mirada al cielo y dice, Señor, ayúdame. Yo no puedo salir de esta situación. Por eso, mis hermanos, Dios permite muchas veces que cosas malas nos pasen. Pero tenga por cierto, hermano, que si usted ama al Señor, eso malo que le está pasando va a ser para bien. Algo bueno va a traer Dios a su vida a través de esa mala situación. Nuevamente leamos, versículo 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso lo malo, todo le ayuda para bien. Cuando comprendemos, hermanos, que Dios es bueno y que sus propósitos son buenos para nosotros, aunque a veces no lo entendemos en ese momento, trae bendición a nuestra vida. Entonces tenemos que ser agradecidos. Aunque en ese momento no lo entienda, hermano, dé gracias al Señor. Así lo manda el Señor en Efesios capítulo 5, versículo 20. Vamos allá. Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios 5:20 dice de esta manera: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una palabrita clave en este versículo. Dando siempre gracias. ¿Por qué? Por todo. Por todo. Ser agradecido, hermano, es un acto de humildad. Y demos gracias al Señor por todo. Demos gracias, hermano, porque hemos salido de casa. No nos pasó nada en el camino. Hemos ido al trabajo, no nos pasó, hemos llegado sanos. Demos gracias por todo. Gracias, Señor. Sabe, cada día hay gente que sale de su casa para ir a su trabajo y ya no vuelve. Dios nos libra, hermano, de tantísimas situaciones que a veces no nos damos cuenta que estamos siendo ingratos con el Señor. Y a veces por nuestra forma de vida nos sentimos tan desdichados, hermano. Y no nos damos cuenta que hay otras personas que sufren mucho más que nosotros. A veces, hermano, vemos niños que se quejan de la comida. Ay, esa comida no me gusta. Y uno como padre o como madre de familia puede meditar y pensar y decir: si supieras cuántos niños no tienen ni siquiera eso para comer. ¿Cuánta gente no tiene ni siquiera para llevar o comer 3 veces al día? No tienen. Y a veces nuestros hijos, hermanos, están protestando porque la comida no les gusta. O como dicen las mamás, están mañoseando la comida. Mañoso, no quiere comer, no le gusta.
cuando deberíamos transmitirle a nuestros hijos, hermanos, ser agradecidos aún por los alimentos. Gracias, Señor, porque tenemos un alimento para comer. Gracias, Señor, porque tenemos una ropa para vestir. ¿Cuántos millones de personas, hermanos, hay que no tienen siquiera para vestir adecuadamente a sus hijos? Pero somos ingratos, hermanos, con el Señor. Dios nos da las oportunidades, nos da las posibilidades de prosperar, de salir adelante, de tener una familia, de tener un hogar. Pero, hermano, a veces nos da hasta flojera venir a la iglesia a darle gracias al Señor. Como hemos leído en el Salmo 100, entren por sus puertas con acción de gracia. Hermano, ¿por qué no podemos ser agradecidos al menos cada domingo cuando asistimos a la iglesia? Dando siempre gracias a Dios por todo, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los que tenemos que ser agradecidos? ¿Cuáles serán los motivos? Hace un momento hemos enumerado un montón, ¿sí? Por la vida, por la salud, por los alimentos, por la ropa, por el trabajo, por tanta cosa. Pero ¿sabe? Tenemos que ser agradecidos, en primer lugar, por el ámbito espiritual. Por el ámbito espiritual. Si usted no fuera creyente, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? Si no conociéramos nosotros al Señor, hermano, ¿qué sería nuestra vida hoy, el día de hoy? ¿Qué sería nuestra vida? No estaríamos aquí. A lo mejor estuviéramos, no sé, convaleciendo de una borrachera. A lo mejor estaríamos metidos en alguna mala situación familiar. A lo mejor estaríamos metidos en algún vicio. O peor aún metidos en alguna situación de delincuencia. ¿Qué sería de nuestra vida si no conociéramos la palabra de Dios? Primero, hermano, tenemos que ser agradecidos por la parte espiritual. El Señor ha hecho una obra redentora con nosotros, siendo que nosotros no lo merecíamos. ¿Sabe qué, hermano? La Biblia dice que usted y yo merecíamos irnos al infierno cuando muramos. ¿Sabe usted que la Biblia dice eso? Usted merece irse al infierno y yo también merecemos irnos al infierno. No merecemos el perdón ni la gracia de Dios porque es un Dios santo. Y nosotros pecamos hasta con nuestros pensamientos. Por eso usted y yo merecemos irnos al infierno. No merecemos el amor de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que ser agradecidos en la parte espiritual? Porque Él nos perdona. Porque Él nos ama, porque Él nos perdona. Por eso tenemos que ser agradecidos. Esa es la parte espiritual. Ahí mismo en Efesios capítulo 2. Versículo 1 dice, y Él, está hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él te dio vida a ti, aunque tú estabas muerto en tus pecados y en tus delitos. Es que desde el punto de vista de la palabra de Dios, hermano, el pecador está muerto. La Biblia así lo declara. El que es pecador está muerto porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice, Él te dio vida cuando tú estabas muerto en tus delitos y en tus pecados.
¿Cómo no vamos a ser agradecidos con el Señor, hermanos, si espiritualmente el Señor nos ha dado salvación, nos ha dado perdón cuando estábamos muertos en nuestros pecados? Somos pecadores, pero Él nos perdona. Usted solito no iba a poder salvarse. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Entonces Dios tuvo misericordia de nosotros, enviando a Jesús a morir y resucitar para darnos vida a nosotros. Entonces el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha librado de la condenación. Estábamos yendo derechito a la condenación, pero hoy podemos tener la seguridad de la vida eterna, porque todo juicio y todo castigo y toda condenación que estaba sobre nosotros fue cancelada por el Señor. Vamos un poquito más atrás al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Esto es muy interesante lo que dice acá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, qué acto tan maravilloso de Dios Padre y Creador perdonar a los pecadores. Es un acto maravilloso de bondad y de amor, hermano. Ya no hay condenación. No hay condenación para nosotros. ¿Cómo no vamos a estar entonces agradecidos con Él? Si ya no hay condenación, el Señor nos perdona. Y gloria a Dios, hermano, el Señor nos perdona. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos si Él nos ha librado de la condenación eterna? En algunos países es legal la pena de muerte, ¿sí? Es legal la pena de muerte. En Bolivia, ¿cuánto es la pena máxima? ¿Cuánto? 30 años. El peor delito es la pena de 30 años en Bolivia. En otros países existe la pena de muerte. Dice que en Perú hay un proyecto de ley que quieren aprobar la pena de muerte para ciertos delitos muy graves. En Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, es legal la pena de muerte, principalmente vinculado a criminales asesinos, ¿sí? Gente que mata, casi por lo general van a la pena capital, la pena de muerte. Ahora, imagínense, hermano, alguien que está condenado a muerte, porque en estos casos, aunque se arrepienta el criminal, igual lo matan, ¿no? Vamos a suponer que alguien que ha cometido un delito muy grave allá, se arrepiente de haber cometido ese delito. Ante la ley humana no es suficiente que esté arrepentido. Igual es merecedor de la pena de muerte. Ahora, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar un condenado a muerte por su carta de libertad? ¿Ah? ¿Se imagina usted un condenado a muerte? Que le dieran la posibilidad de que él pague por la carta de libertad para que no lo maten. Seguramente un condenado a muerte estaría dispuesto a entregar pues todo lo que tiene en su vida, ¿verdad? Todos sus bienes, todo su ser, él lo entregaría todo con tal de que le den su carta de libertad. ¿Y qué pasa con nosotros? La Biblia dice que nosotros, hermanos, estábamos condenados a muerte, a la muerte espiritual. Usted y yo, mi hermano, estábamos condenados a la muerte. Ahora, ¿qué haría usted, hermano, para tener su carta de libertad? ¿Sabe qué? Gracias a Dios, hermano, no depende de nosotros.
depende única y exclusivamente de nuestro Dios. ¿Cuál es la condición? Creer en Jesús. Creer en el Hijo de Dios. Esa es la única condición. Y si usted cree en Jesús, el Hijo de Dios, usted se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona y por lo tanto usted queda libre de la condenación. Aquellos que han entregado su vida a Cristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, ¿cómo no van a estar agradecidos con el Señor por haber hecho esa obra milagrosa en su vida espiritual? Por haberle librado, hermano, de la condenación eterna. Por eso es que tenemos que ser agradecidos al Señor por el habernos perdonado nuestros pecados. Cada uno de nosotros, hermano, hemos cometido pecados. Todo el tiempo pecamos. Unos pecan más, otros pecan menos, pero todos pecamos. Algunos quizás de los que estamos aquí presentes hemos cometido pecados graves. Algunos quizás hemos cometido hasta delitos. Quizás nadie lo sabe aquí, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe porque el Todopoderoso puede verlo todo acerca de tu vida. ¿Cómo no vas a estar agradecido si el Señor te perdona? Gracias, Señor, porque me has perdonado mis pecados. Gracias, Señor, porque me has librado de la condenación. Yo merecía ser castigado, yo merecía que me vaya mal, pero aquí, Señor, estoy. Gracias porque me has perdonado. Y qué lindo, hermano, cuando un creyente es agradecido con el Señor. Hermano, no tome la actitud de los 9 leprosos que no volvieron a darle gracias a Jesús. No tome la actitud de que a pesar de haber sido sanados, fueron ingratos con el Señor. Tomemos la actitud de aquel humilde que volvió y se postró ante el Señor y le dio gracias. Vamos a terminar con el Salmo 103, versículo 1 al 3. Dice así el Salmo 103 del 1 al 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. No olvides de ninguno de sus beneficios. No seas ingrato con el Señor. Él es quien perdona todas tus maldades y el que sana todas tus dolencias. Hermano, el Señor tiene compasión de nosotros. Seamos agradecidos con Él. Él nos ha perdonado, seamos agradecidos con Él. Nos ha librado de la muerte eterna, de la condenación. Seamos agradecidos con Él. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido enseñada en este lugar. Gracias, Señor, porque nos enseñas cuán importante es para nosotros el darte gracias. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy hemos sido ingratos. Hemos creído que somos autosuficientes y que no necesitamos de ti, Señor. Perdónanos, Señor, nuestra altivez. Perdónanos, Señor, nuestro orgullo de pensar que estamos vivos por nuestra propia fuerza. Gracias, bendito Dios, por tu palabra santísima. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón este deseo ferviente de ser agradecidos en todo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los hermanos, a todos nosotros. Y permítenos cada día con humildad
ser agradecidos por todo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Seamos agradecidos, hermanos. Este estudio lo vamos a continuar el próximo domingo, así que no se pierdan. Bendiciones.